Comentario del capítulo 23 del libro de Josué. Cuando el líder se va, el pacto permanece. Josué 23 pertenece a los últimos discursos de Josué antes de su muerte. Han pasado muchos años desde la repartición de la tierra, Josué 19 al 21, y Jehová dio reposo a Israel alrededor, Josué 23, 1. Este capítulo es un discurso de despedida dirigido principalmente a los líderes de Israel, ancianos, jueces y oficiales. En el libro Patriarcas y Profetas, páginas 529 al 531 se describe este momento así: la vida de Josué había sido una de fidelidad constante. Desde su juventud había escogido estar del lado de Dios, y a través de toda su larga vida no vaciló en su devoción. Ahora, como padre anciano, al ver al pueblo asentado en la tierra prometida, deseaba que ellos comprendieran que su seguridad dependía únicamente de la obediencia a Dios. Sus últimas palabras estaban llenas de solemnidad y afecto, y buscaban grabar en la mente de Israel las lecciones aprendidas durante toda su experiencia. Les recordó que ni una sola de las promesas de Jehová había fallado, y los instó a aferrarse al Señor con todo el corazón. En Josué 23, 1 se recuerda que aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel. El reposo aquí significa estabilidad militar y territorial, aunque todavía quedaban enclaves cananeos. Es un periodo de paz relativa después de campañas intensas. En el libro Los Patriarcas y Profetas, página 528 nos indica que el reposo que Israel disfrutó no fue el resultado de su fuerza militar ni de su sabiduría política. Fue la recompensa de la obediencia y la cooperación con Dios. Solo mientras permanecieran en esta actitud podrían conservar la paz. Cuando olvidaban a Dios, el enemigo prevalecía; cuando confiaban en Él, eran invencibles. Recordemos que la paz espiritual no es ausencia de problemas, sino una vida bajo la dirección de Dios. En Josué 23, 2 notamos que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, príncipes, jueces y oficiales. Los líderes son llamados porque el futuro espiritual del pueblo dependía de ellos. Es una transferencia de liderazgo moral y espiritual basado en los principios y mandatos de Dios. Veamos lo que nos dice Patriarcas y Profetas, página 547. La prosperidad de Israel dependía, en gran medida, de la fidelidad de sus dirigentes. Los ancianos que habían visto las obras de Dios y oído las instrucciones de Josué debían transmitir ese conocimiento a las generaciones siguientes. El Señor había puesto sobre los líderes la solemne responsabilidad de guiar al pueblo en justicia. Toda comunidad hereda la fe por medio de sus líderes para seguir colocando a Dios en primer lugar. En Josué 23, 3 se recalca que vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. Este es un llamado a la memoria histórica. La fe se fortalece recordando la acción de Dios. En Patriarcas y Profetas, página 507 se recuerda que las victorias de Israel no se ganaron por la habilidad humana. La intervención divina había sido señalada en cada triunfo. Josué los llamó a considerar todas las maravillas que Dios había obrado delante de ellos, para que comprendieran que el mismo poder estaba aún a su disposición si permanecían fieles. Por ende, recordar lo que Dios hizo fortalece la confianza en lo que hará y grabará un mensaje indeleble en la mente. Josué 23, 4 dice que he repartido por suerte las naciones que quedan. El reparto era real, pero la posesión total era progresiva. Había trabajo pendiente. Patriarcas y Profetas, página 487 enfatiza que Dios da las promesas, pero el hombre debe cooperar con él para apropiarse de ellas. Si Israel hubiera continuado obediente, todas las naciones habrían sido completamente expulsadas. Recordemos que las promesas requieren participación activa. En Josué 23, 5 la promesa es que Jehová las echará de delante de vosotros. Reafirma que la victoria futura también depende de Dios. Patriarcas y Profetas, página 503 afirma que la obediencia era la condición indispensable del éxito futuro. Mientras Israel dependiera de Dios, no tendrían por qué temer a ninguna nación. En Josué 23, 6 se hace la siguiente invitación: esforzaos para guardar y hacer todo lo que está escrito. El corazón del discurso es la fidelidad a Dios. En Patriarcas y Profetas, página 545 expresa que Dios requería obediencia estricta a sus mandamientos. No por capricho, sino porque esa obediencia era la única salvaguardia contra la corrupción que destruía a las naciones vecinas. Cada precepto de la ley estaba dado para preservar la felicidad del pueblo. Desviarse de la ley, aun en puntos pequeños, abría la puerta a la apostasía. La obediencia no es carga, sino protección. En Josué 23, 7 se exhorta a que
no os mezcléis con estas naciones, se prohíbe las coaliciones y alianzas religiosas, en el libro Los Patriarcas y Profetas, páginas 569 y 570 se indica que, Dios conocía los peligros de la asociación íntima con los paganos. La familiaridad con el mal embota la sensibilidad moral y destruye la percepción entre lo santo y lo común. La idolatría rara vez se adopta de inmediato, comienza con pequeñas concesiones, imitando costumbres aparentemente inofensivas. Así se abría paso la corrupción entre el pueblo de Dios. La contaminación espiritual comienza con pequeñas mezclas. En Josué 23, 8 se indica que, más a Jehová vuestro Dios seguiréis. Dios exige un seguimiento fiel y exclusivo. Rivieux y Geral, del 21 de abril de 1891. Afirma que, aferrarse a Dios es la única seguridad contra la desviación. En Josué 23, 9 se recuerda que, Jehová ha expulsado, grandes y fuertes naciones. Este es un recordatorio del poder de Dios mostrado históricamente. En Patriarcas y Profetas, página 493 encontramos que, cuando Israel confiaba en Dios, ninguna fuerza podía resistirlos. Las ciudades fortificadas, los carros de hierro, los ejércitos disciplinados, todo quedaba impotente ante el poder divino. En Josué 23, 10 se recuerda la promesa que, un varón de vosotros perseguirá a 1000, esta es la promesa del pacto dado en Deuteronomio 32, 30, en Patriarcas y Profetas, página 554 se promete que, con Dios, la debilidad humana se convierte en fuerza invencible. Ahora Josué 23, 11 invita a que, guardad, que améis a Jehová. La obediencia nace del amor por lo que Dios ha hecho por nosotros, el deseado de todas las gentes. Página 22 afirma que, el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios. Solo el amor puede inspirar verdadera obediencia. El conocimiento de la bondad de Dios despierta la confianza y el afecto, y el alma que ama obedecerá gozosa sus mandamientos. Josué 23, 12 al 13 dice que, si os apartáis, serán lazo, trampa y azote. Esto es una advertencia sobre alianzas con personas que están al margen de la obediencia a Dios. Patriarcas y Profetas, página 570 nos dice que, el Señor había advertido claramente a Israel que la asociación con los idólatras sería fatal para su prosperidad espiritual. Cada vínculo formado con las naciones paganas debilitaba el sentido moral, introducía costumbres corruptoras y llevaba finalmente a la apostasía. La idolatría no entra de golpe, comienza con pequeñas concesiones, hasta que el alma queda bajo dominio del enemigo. Josué 23, 14 Josué dice que, yo ya estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Josué se despide testificando de la fidelidad absoluta de Dios. En Patriarcas y Profetas, página 531 encontramos que, la vida de Josué fue un testimonio viviente de que Dios cumple siempre su palabra. En su última exhortación, declaró solemnemente que ni una sola de las promesas del Señor había fallado. Lo que Dios había dicho, Él lo había hecho, y lo que aún no se había cumplido, ciertamente se cumpliría si el pueblo permanecía fiel. Ahora Josué 23, 15 al 16 advierte que, vendrán sobre vosotros todas las calamidades, si infringiereis el pacto. Estas son las consecuencias del alejamiento de Dios. En Patriarcas y Profetas, página 587, Dios no pronuncia advertencias para destruir, sino para salvar. Sus mensajes de reprensión y juicio son expresiones de su amor. Él ve el peligro que el hombre no discierne y procura apartarlo del mal. Las calamidades que vendrían sobre Israel no serían castigos arbitrarios, sino el resultado natural de apartarse de aquel que era su protección.